Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes cerrando la semana con mucha información, con secciones que nos gustan mucho. Este viernes quiero iniciar muy rápidamente recordando a Carlos Fuentes, una frase que yo creo que es muy significativa. No existe la libertad, existe la búsqueda de la libertad y eso es lo que nos hace libres. ¿Cómo ven, Guamán Rodríguez, Rafael García Villegas? Una frase muy profunda, mi querida Laura, amigos del auditorio, muy buenas noches. Buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto estaremos recordando a Carlos Fuentes y también celebrando ya desde hoy el Día Internacional de los Museos. Como podrán ver a mis espaldas, a lo largo del programa les estaremos mostrando algunas imágenes tomadas por José Manuel Quiroga, en este caso el Museo de Arte Popular y el Museo del Palacio de Minería. Ojalá les mole esta propuesta y tenemos mucho que compartir. Así es, Laura, Rafael, pues a mí me gusta mucho esa frase que acabas de compartir de Carlos Fuentes porque nos hace pensar en el proceso. Nosotros solemos darle nombres a conceptos y creer en esos conceptos, pero esos conceptos no nacen solos, no son inmaculados. Es un proceso que nos lleva a ellos, si acaso algún día llegamos, y lo importante, como en el arte, son esos procesos. Entonces, me gustó mucho esa definición que acabas de compartir, Laura. ¿Y qué les parece si con eso aprovechamos para comenzar Noticias 22, recordando a Carlos Fuentes a 8 años de su fallecimiento? Narrador y ensayista, Carlos Fuentes es uno de los escritores más importantes de la historia literaria de México, figura fundamental del llamado boom de la novela hispanoamericana de los años 60. Su narrativa es fundamentalmente una indagación sobre la historia y la identidad mexicana. Su examen del México moderno se centró en las ruinosas consecuencias sociales y morales de la traicionada Revolución de 1910, con especial énfasis en la crítica a la burguesía. Su búsqueda de lo mexicano se sumergió en el inconsciente personal y colectivo. La sabiduría clásica nos dice que de la diversidad nace la verdadera unidad. La experiencia contemporánea nos dice que el respeto a las diferencias crea la fortaleza de un país y su negación la debilidad. La memoria histórica nos confirma, en fin, que el cruce de razas y culturas está en el origen de todas las grandes naciones modernas. El éxito de Fuentes como escritor inició con dos novelas temáticamente complementarias: La región más transparente, de 1958, y La muerte de Artemio Cruz, en 1962. En ambas obras manejó técnicas de corte experimental como el simultaneísmo, fragmentación y monólogo interior, como vehículo para captar y reflejar una visión compleja del mundo. Escribió más de 20 novelas y cuentos, entre los que destacaron también Terra Nostra, probablemente su obra más ambiciosa y compleja, y la novela corta Aura, historia mágica, fantasmal y extraña en la mejor tradición de la literatura fantástica. A lo largo de su vida, Carlos Fuentes también ejerció la docencia y se desempeñó como diplomático. Fue columnista y escribió obras de teatro y guiones de cine, como el de la película Los Caifanes. Los palacios secretos, olvidados, convertidos en viviendas humildes. Por aquí hay muchas iguales a esta. En 1987 fue galardonado con el Premio Cervantes. En 1994 con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 2008 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Carlos Fuentes falleció en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2012 a los 83 años. Sus restos fueron homenajeados en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente fueron cremados para ser depositados en el cementerio de Montparnasse en París, donde descansan junto a sus hijos Carlos y Natasha. Noticias 22, Omar Vera. Que la mujer vieja podía transformarse en una joven. De hecho, el guión de Los Caifanes lo hizo en coautoría con Juan Ibáñez. Su obra póstuma, Federico en el balcón, habla de Federico Nietzsche, un autor que es referente indiscutible de la literatura universal. Hoy el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, también en sus distintos sitios y plataformas digitales, estuvo recordando a este prolífico autor, insisto, referencia de las letras hispanoamericanas. Y en otros temas, la pandemia por COVID-19 nos ha obligado a modificar nuestro estilo de vida. Recurrimos a la tecnología para solventar diversos problemas,
como la continuidad de los ciclos escolares. Sin embargo, durante esta etapa de emergencia sanitaria existen algunas limitantes a las que se enfrenta el sector educativo, y hoy, que es Día del Maestro, los abrazamos y reflexionamos al respecto. Dos son los principales obstáculos que el confinamiento ha planteado a la labor educativa en México: el acceso a la tecnología y el traslado de esta labor al espacio virtual. Así lo señala Frida Díaz Barriga, especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM. Se acrecienta más en nuestro país porque, según datos del INEGI de 2019, el 43% de los hogares mexicanos no tienen acceso a Internet. Entonces ya eso va a ser de entrada un primer problema de acceso a la tecnología para 4 de cada 10 niños que estén en esos hogares. Nos habla de un contexto pues de desigualdad que ya sabemos que va a poner en desventaja pues a las personas que no tienen un ingreso económico suficiente para estar pagando los servicios de la red, para personas que están en entornos distantes, en zonas marginadas, en áreas rurales. Trasladar la educación presencial a la educación a distancia no es llevar tal cual lo que haces en el día a día cara a cara a un entorno virtual, sino se tiene que hacer pues todo un proceso de cambio, de ajuste, de modificación a ese hábitat que representa la virtualidad. De acuerdo a una encuesta realizada por la Central de Estudiantes Universitarios de la máxima casa de estudios, un considerable porcentaje de su alumnado de educación media y superior enfrenta esta problemática. Una encuesta que se publicó en la UNAM precisamente daba cuenta que un 67% de los estudiantes reportaban tener al menos algún tipo de complicación en los cursos que se les daban en línea, tanto por ellos carecer del recurso como por las dinámicas de enseñanza que se dan en el entorno educativo. Pero la visión que enfrentan los maestros mexicanos a través de las plataformas tecnológicas también atañe indisolublemente a otras problemáticas que afectan a los alumnos. Lo que les está preocupando mucho a los profesores es las condiciones socioeconómicas y sociales de sus estudiantes. Lo que más nos han estado pidiendo es que hagamos videos o subamos materiales para ayudar a los alumnos, porque los ven en una situación pues emocional, de malestar, de problemática en la familia, de muchas situaciones que hay que atender. Frida Díaz Barriga también señala la necesidad de tener en el horizonte los retos que plantea un retorno a clases presenciales y, más aún, la necesidad de replantearse un sistema educativo que sea capaz de responder a contingencias como la que hoy enfrentamos en México. De igual modo, advierte sobre un impacto con sesgo de género. Seguramente las mujeres son las que se van a ver más afectadas por el confinamiento y en la contingencia, y que en ciertos grupos sociales o en ciertos colectivos van a ser las que tengan el mayor riesgo de abandonar la escuela o de ver pues trastornada de alguna manera su trayectoria académica o escolar. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, vamos a celebrar el próximo lunes el Día Internacional de los Museos, y al respecto nuestro compañero César H. Meléndez reflexiona sobre el concepto original de museo, y vamos a ver qué contexto tiene en tiempos de COVID-19. Desde su creación en 1977, el Día Internacional de los Museos, celebrado el 18 de mayo, ha ido ganando popularidad en todo el mundo. Cada año son más los países que se suman a esta conmemoración, cuyo propósito fue desde el principio crear conciencia sobre el papel que tienen estos espacios en el desarrollo cultural de las sociedades y acaso repensar su pertinencia y prácticas al compás de la sociedad misma. Este 2020, la coyuntura sanitaria global, sin duda, ha propiciado que desde el confinamiento los propios museos hayan tenido la urgencia de reinventarse, como ha sucedido en distintos momentos de la historia. Desde hace algunos años, nos hemos acostumbrado a decir que la Ciudad de México es la segunda urbe en el mundo con más museos. Del mismo modo que ya no nos sorprende que con tan solo recorrer un ínfimo tramo de la ciudad, podamos ver por la mañana el mítico calendario azteca y por la tarde conocer la habitación de la emperatriz Carlota con los muebles y adornos que la engalanaron en el siglo XIX.
Aunque cueste creerlo, no siempre fue así. Medio de intercambio cultural y comprensión mutua, ha cambiado radicalmente a lo largo de los últimos siglos. Lo que en un principio giraba en torno a la práctica del coleccionismo, cuyo antecedente histórico más remoto podría llevarnos a la Babilonia del rey Nabucodonosor II o a la capital cultural del mundo antiguo, Alejandría, hoy se plantea un presente donde la idea de concurrir a una exposición parece incompatible con el distanciamiento social. La emergencia por la pandemia ha orillado a los museos a impulsar nuevas formas de interconexión con el público, sin sustituir la práctica vital de asistir al espacio físico. El próximo lunes 18 de mayo puede ser un buen día para reflexionar cuál podría ser el destino de los museos cuando se recupere la vida pública y la actividad socioeconómica y cultural, y cómo estos espacios culturales han sabido responder a la crisis con sus propios medios y limitaciones. Es momento de hacer una pausa, pero antes de ella queremos felicitar de todo corazón a Graciela Iturbide, gran fotógrafa de nuestro país, que el día de mañana va a cumplir 78 años. Recordemos que a lo largo de su carrera ha recibido diferentes galardones, premios como por ejemplo el Cornell Capa, que es una distinción especial a la trayectoria profesional en materia de fotografía que entrega los premios Infinity. Bueno, pues este premio, también como el Premio Nacional de Arte de Ciudad de México. Una gran fotógrafa, un gran abrazo a Graciela Iturbide, y aprovechando que estamos hablando de imágenes, vincular a otro gran artista de la lente, tal vez no reconocido por ello. Y con este libro editado en 2002 por RM, recordamos también a Juan Rulfo, escritor, fotógrafo, poeta, bueno, no poeta, es un gran escritor que ha cambiado con sus libros gran parte de la historia de la literatura de América Latina. En el siglo XX, el día de mañana, cumpliría 103 años de edad, así que un recuerdo muy grande y amoroso a Graciela Iturbide por su cumpleaños 87 y a Juan Rulfo, que nos sigue marcando hasta la fecha. Vamos a hacer una pausa y tenemos más al volver. Igor captura en imágenes su mirada del entorno. La visión del mundo que me parece más coherente. Leonardo compone una suite para Citara en 4 movimientos que representan las etapas de una vida humana. Cada etapa de la vida es un despertar a una nueva etapa. Pronto partirán nuevamente, esta vez por un proyecto conjunto. Biografía a través del arte. 20 y más por el arte. Clásicos de Canal 22. Una coproducción Fonca Canal 22. Sábado, 20:30 horas. Somos un gran país que siempre ha salido adelante. México tiene una historia de retos que hemos superado juntos, luchas en las que siempre hemos estado unidos. También esta batalla la vamos a ganar, y cuando regresen los abrazos, vamos a trabajar juntos. Como siempre, contigo elevaremos la voz para recuperar tu empleo, mejorar el sector salud y detener la delincuencia, porque nuestras causas son las de las familias de México. Nos pondremos de pie y lo haremos juntos. PRD, la verdadera izquierda de México. Muchos de nuestros compañeros son agredidos física y psicológicamente. Que si nos ven que nos echan cloro, que nos saquen del transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus salas. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México. Es viernes de ciencia. Karen Rivera nos va a presentar un proyecto que en este momento a todos, a todas nos interesa. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Elimina la ciencia en movimiento. Desarrollar un nuevo fármaco requiere de un proceso muy largo y de diferentes etapas, desde la investigación científica hasta la aplicación de ensayos clínicos en humanos. Esto se lleva aproximadamente entre 7 y 10 años. Frente a una enfermedad nueva como la COVID-19 es necesario tomar atajos, y eso hizo la Unión Europea con su proyecto Excalate 4COP. Vamos a conocerlo. Imagina tener un gemelo virtual en el que se puedan hacer pruebas con medicamentos para aliviar sus enfermedades.
La pregunta quizás suene a ciencia ficción. Lo cierto es que la inteligencia artificial y el Big Data, en colaboración con la biología y la medicina, tienen prometedores proyectos. Uno de ellos es en el que trabajan investigadores del Departamento de Ciencias de la Vida del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, en España, considerada la más potente y eficiente del mundo, que tiene como objetivo utilizar la computación para potenciar el diseño de fármacos. Para hacer frente a la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, la Unión Europea busca a través de esta plataforma encontrar medicamentos que la ataquen. La misión es explorar el genoma del virus, explorar las posibilidades de desarrollar fármacos o reposicionar fármacos que se estén usando para otras enfermedades, sería más apropiado decir, y por otra parte estudiar también el genoma del virus y las proteínas del virus para desarrollar o anticuerpos que puedan ser neutralizantes como una primera medida y además a medio plazo desarrollar vacunas. Como es un proyecto como tantos otros proyectos europeos, multinacional, hay muchos países implicados. Nuestra parte como Barcelona Supercomputing Center es obviamente la primera parte, la parte computacional, el diseño de los posibles sitios de unión de fármacos, la búsqueda de posibles fármacos a reposicionar y por otra parte el diseño de los sitios antigénicos que puedan ser susceptibles de ser usados para diseñar vacunas. Xclade es una plataforma computacional que tiene la capacidad de analizar más de 3 millones de moléculas por segundo de un total de más de 500,000 millones que resguarda en su base de datos. Para encontrar un posible medicamento que ataque la enfermedad COVID-19, se requiere del diseño racional de fármacos, es decir, de probar computacionalmente moléculas de esta base de datos que se utilizaron en medicamentos para enfermedades retrovirales o que fueron diseñadas en laboratorios, y con ellas intentar detener cada uno de los modelos de proteínas registrados del coronavirus. Esto se llama screening virtual porque es el equivalente computacional a hacerlo experimentalmente, que se supondría purificar cada una de esas proteínas para un ensayo adecuado y poder probar todos los compuestos. Esto no es posible hacerlo físicamente. No sabemos la respuesta inmune, no sabemos cómo de duradera va a ser esta respuesta inmune. Para la gripe no conseguimos desarrollar una respuesta que nos dure para siempre. En cambio, para el sarampión sí, te vacunas una vez de sarampión y tendrás para toda tu vida. Entonces, en este caso no sabemos si para este virus la respuesta adquirida cuánto tiempo va a durar. Muchas partes de la desarrollo de vacunas lo que está haciendo es simplemente las vacunas no son más que estimular tu sistema para que estés preparado para cuando llegue el virus tener una respuesta inmune preparada que no deje que prolifere en gran cantidad. ¿Y qué papel juega la inteligencia artificial en las que se basa la supercomputación, así como las técnicas de Big Data en el diseño de fármacos? Del mismo modo, en medicina intentamos simular procesos antes de las intervenciones. Nuestro ideal es tema de discusión o una forma de fijar el futuro sería tener gemelos virtuales de los humanos, que cuando fueras al médico ya estuviera preparado tu gemelo virtual en el que se han vertido tus propiedades, tus datos y se han hecho experimentos, de modo que cuando llegues ya esté preparado esencialmente para tienes algún tipo de enfermedad, pues ya sabemos para tus características individuales cuál sería la mejor intervención. Obviamente no estamos en disposición de hacer esto hoy en día, pero conceptualmente no es muy distinto de otros sistemas virtuales que se están usando en la industria. Las simulaciones se han convertido en una herramienta de primera necesidad en la investigación científica. Xclade 4COP busca desarrollar en primera instancia un fármaco inmediato para atacar la enfermedad y después un fármaco definitivo. Quizás más adelante se tengan sistemas clínicos virtuales personalizados para que a partir de ellos los médicos tomen decisiones en torno a qué tratamiento darles a sus pacientes de acuerdo con su expediente.
Si tienen la oportunidad y quieren escuchar al doctor Alfonso Valencia, él va a estar presente en las mesas del Festival de Arte y Ciencia El Aleph de la UNAM, que se va a llevar a cabo del 21 al 31 de mayo. Hasta aquí la información, hasta la próxima. Bueno, desde hace ya varios años hemos estado viendo el uso de simuladores quirúrgicos para realizar operaciones, hacer pruebas de operaciones complicadas en animales, en humanos, que después los médicos las hacen con mucha mayor facilidad. La UNAM en nuestro país, la Universidad del Valle de México, tienen muchos de estos robots, a veces son robots físicos y a veces son programas en computación para hacerlo. Y bueno, por ahí leía yo que en el año 2021 las compañías desarrolladoras de medicamentos piensan que prácticamente todas ellas tendrán ya simuladores digitales, digital twins les llaman en Estados Unidos, donde en gran medida se ha impulsado esto. Así que bueno, podremos tener mayor seguridad en los medicamentos que consumimos. Suena interesante, no es el futuro, es el presente, compañeros. Y esperanzador, ahorita todas las miradas están puestas en la creación de una vacuna que pueda combatir la COVID-19, y eso es muy importante también, y hacer la reflexión, y aquí una pausa, no irse con noticias falsas. Hay muchos rumores, de repente empiezan a circular informaciones que hay que verificar con mucho cuidado. Por ahí estaba circulando hoy en la mañana una de que Estados Unidos ya había descubierto y que iba a acaparar la cantidad mayor posible de vacunas contra esta enfermedad. Insisto, hay que irse con mucho tiento. La realidad es una, y seguramente conforme los laboratorios vayan a desarrollarla, hay un avance muy importante ahorita en estrecha relación entre Alemania y Reino Unido, para que esperemos que en septiembre ya haya una vacuna para esta pandemia. Y bueno, también hay un trabajo en conjunto con varios países en los cuales México y Noruega están participando de manera muy importante para el desarrollo de una vacuna. Esto con científicos mexicanos y científicos noruegos. También me parece algo muy importante a subrayar, que no ha tenido tampoco demasiada repercusión en los medios de comunicación. Pero hay otra cosa que me llama la atención cuando escucho la nota de Karen, Laura, Rafael, amigos, que cada vez más tendremos información a propósito de nosotros mismos, y tenemos una medicina enfocada a cada uno de los organismos, a cada uno de nosotros, de estas unidades psicosociales, como nos llamamos a las personas. Me hace cuestionar un poco la seguridad de los datos, que tampoco es una novedad. Nuestros datos los tienen, nuestros datos del INE llegaron a muchísimos otros lados, los datos de Facebook, de Amazon están en manos de una cantidad de personas que ni siquiera sabemos qué tanto en el futuro, y con las condiciones que está colocando hoy esta enfermedad, ¿no será también que nuestro código genético está en manos de quien decida darnos trabajo o no? Sería nuevamente un sesgo de salud, y que tampoco está muy lejano a que algunos escritores de ciencia ficción habían vaticinado hace unos años. Pues ahí volvemos a las premisas, inclusive de George Orwell y de todos estos grandes autores, porque el futuro ya nos alcanzó. Podemos vivir en la época quizá de Blade Runner. Pero bueno, es importante mantener sano el cuerpo, pero también la mente. Esto es fundamental para sobrellevar esta pandemia. Y con estas imágenes que tengo ahora de San Carlos y del Museo Dolores Olmedo, los invito a meditar. Hola, en estos tiempos de crisis económica y crisis de salud, te quiero compartir una meditación que lo que hace es que te autoconciencia y te conecta con la fuente de la respiración. Cuando estás conectada con esa fuente, pues encuentras ahí el éxito, la prosperidad y la salud, porque estás conectado también contigo mismo. Lo que vas a hacer es que pones tus manos en las axilas y bajas lo más que puedas la barbilla, y vas a respirar largo y profundo por la boca y no. Exhalas por la nariz. Continúa así con tu barbilla metida. Inhala. Sostén el aire adentro. Exhala.
y así como estás vas a cantar un mantra de sanación que es Ra, Ma, Da, Sa, Sa, Se, So, Hong. Mientras lo cantas, siente que estas palabras te empiezan a sanar. Inhala. Sostén el aire adentro. Exhala. Relaja la postura. Y solo obsérvate. Y conéctate con esa parte que experimentaste en la meditación. Respira largo y profundo y obsérvate. Inhala. Exhala. Gracias. Me encanta. Bueno, pues, ¿qué les parece? Yo encantada porque sí, yo creo que es una práctica que nos ayuda mucho a estar en una situación emocional que sea armónica con nosotros mismos para comenzar y con nuestro entorno. Así que bueno, pues si se puede practicar yoga, nada más se necesita un tapetito y un pequeño espacio en cualquier lugar de la sala de la recámara para hacerlo. Y les tenemos una recomendación, no se pueden perder al término de Noticias 22, quédense aquí en Canal 22 porque vienen las Reinas Chulas con Álvaro Cueva, ya han visto que hemos hablado de proyectos de ellas, están muy, muy activas, entonces no se lo pierdan en punto de las 9 de la noche. Regresamos. Las moscas, vamos a hablar de la relación entre la pandemia y el crimen organizado. Nos acompañan dos especialistas, un reportero y un experto en seguridad. Ellos son Alejandro Almazán y Ricardo Blas Márquez. No se lo pierdan aquí en Canal 22. 19 horas. Todas las tendencias, aplicaciones recomendadas, lo que debemos compartir y más. Gaby Tlaseca presenta Malditas Redes Sociales. México es el 8º lugar en la lista de países con las personas que más horas pasan conectadas a las redes sociales. Sin embargo, yo les digo, yo tengo otros datos. Viernes 21 a 30 horas, retransmisión, domingos 18 horas. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx, en los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000, o en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Continuamos aquí en Noticias 22. Hay un proyecto del cual le hemos hablado tanto en Noticias 22 Digital como en este espacio, dependientes de lectores. Bueno, este proyecto que buscan algunas editoriales independientes tratar de generar nuevas estrategias en momentos de cuarentena, ahora pone a nuestra disposición un catálogo amplio de actividades en línea como parte de este esfuerzo que están haciendo. Como parte de la campaña Dependientes de Lectores, Editorial Almadía, Era y Sexto Piso organizaron una serie de encuentros virtuales entre sus autores para hablar sobre distintos temas. Con todo esto que ha ocurrido de la contingencia, pues el problema mayor es que los circuitos de distribución, digamos, y todo lo que permitía que los libros llegaran a donde tenían que llegar, pues se han roto, ¿no? Entonces, toda esta campaña pues tiene que ver justamente con la intención de buscar puentes, de buscar nuevas maneras acorde a la situación de emergencia, esta situación inusitada, de que los libros lleguen a sus lectores.
Todos los días hasta el 20 de mayo, a través de las redes sociales de las editoriales, se transmitirán estas charlas en donde participarán, entre otros, Daniela Tarazona, Eduardo Antonio Parra, Alejandro Zambra, Ana García Bergua, Bernardo Esquinca y Antonio Ortuño. Los temas irán desde la pandemia y otras ansiedades, los demonios y el contagio, escritores en el aislamiento y literatura para sobrevivir. Todos los detalles están en la página dependientesdelectores.mx. Vi rápidamente los temas, me parecen muy pertinentes porque, mira, creo que una de las cuestiones más importantes ahora es, digamos, que como que todos tengamos la posibilidad de, a través de esta tecnología, ¿no? Magnífica con la que contamos hoy, que podamos tener un diálogo, ¿no? Acerca de cuestiones que tienen que ver con nuestras preocupaciones actuales, ¿no? Entonces ahí me parece muy importante la participación de los que van a estar viendo estas mesas, de las preguntas que se hagan al respecto, ¿no? Y bueno, la idea con todo esto pues es obviamente como que haya una permanencia, digamos, a lo largo de estos días en estas charlas, como para que se pueda digamos, pues eso, poner sobre la mesa los diálogos que son importantes, ¿no? Realizar. Noticias 22, Alberto Aranda. Y a propósito de estas iniciativas, los invitamos este fin de semana a que se unan a las actividades que preparó Elefante Blanco para todos nosotros. Se trata de un encuentro internacional de literatura en el que habrá 4 mesas de debate, 20 autores invitados de 9 países distintos, antologías y, por supuesto, muchas letras, mucha literatura. La cita es a través de las redes sociales de Elefante Blanco Editores, que están apareciendo en este momento en sus pantallas y serán a partir de las 5 de la tarde. Leamos y disfrutemos de las letras internacionales. Y en otros temas vamos a ponernos en movimiento porque la Coordinación Nacional de Danza pone también a nuestro alcance 5 coreografías de la escena nacional. A pesar de la distancia, la danza sigue acompañando a todos aquellos que acuden sin prejuicios ni reservas al llamado de Terpsícore. En internet pueden encontrarse en abundancia diversas propuestas dancísticas que ofrecen a los amantes de esta expresión artística experiencias únicas desde la comodidad de sus hogares. Tal es el caso de las propuestas coreográficas que la Coordinación Nacional de Danza ha puesto al alcance del público a través de sus redes sociales y que estarán en línea hasta el domingo 17 de mayo. En total son 5 montajes pertenecientes a agrupaciones y artistas de importante trayectoria en la escena nacional. Las funciones virtuales son Mozart y las nubes, de la compañía Tandem, Travesías de humo, de la reconocida agrupación Contempo Danza, Algoritmo Peter Pan, del grupo Apoc Apoc, Umbría, propuesta de danza buto de la artista escénica Eugenia Vargas, y Heartbeat, de las creadoras Daniela Urias y Thalía Hinojosa. La oferta contempla a todo tipo de públicos y abarca diversas expresiones escénicas. Para las niñas y niños está, por ejemplo, Algoritmo Peter Pan, una obra inspirada en el famoso personaje del país de Nunca Jamás, que a los más grandes hará recordar el niño que llevan dentro. Por otro lado, del norte del país, nos llega el trabajo de Daniela Urias y Thalía Hinojosa, cuyo proyecto Heartbeat invita al público a reflexionar en torno a aquello que hace latir nuestro corazón y que irremediablemente altera su ritmo, como la experiencia estética que produce la danza. Finalmente, los internautas podrán disfrutar una de las coreografías más importantes del repertorio de la compañía Contempo Danza, dirigida por la maestra Cecilia Lugo, Travesías de humo, que se ha presentado en los máximos recintos culturales de México, como el Palacio de Bellas Artes. Se trata de una pieza emotiva que habla sobre el deseo contenido en un barco que lleva a un grupo de viajeros que desea huir de una realidad insoportable. Las 5 coreografías podrán verse hasta el 17 de mayo en las redes sociales de la Coordinación Nacional de Danza del INVAL. Para Noticias 22, César H. Meléndez.
estado comentando, ayer lo hicimos de manera muy marcada acerca de lo que está ocurriendo en la industria editorial, tanto quienes producen libros, las casas editoriales, como quienes los venden de manera electrónica, pero muy subrayadamente de manera física, las librerías. Hay algunos lugares en los que ya se empieza a retomar esta actividad. Vamos a ver qué es lo que ocurre en España. Nostalgia, la primera obra narrativa de Mircea Cartarescu, escrita hace casi 33 años y publicada en español por Impedimenta, fue abordada en una serie de 3 intervenciones de su editor, Enrique Redel, quien señala que si bien autores como Cioran, Ionescu y Eliade han representado a Rumanía, es Cartarescu el que lo hace desde su madre patria, y en particular a partir de Nostalgia, escrito bajo el régimen dictatorial de Ceausescu. Cartarescu es un autor que es el primero que desde Rumanía y desde la lengua rumana se convierte en un autor universal. En ese sentido sí que es muy cierto que hay una cierta relación con Orhan Pamuk, con el que él tiene una relación de admiración mutua. Existe una relación entre ellos en fin, de una cierta vinculación, ¿no? Y es curioso porque Cartarescu, en la literatura rumana en concreto respecto al español, tiene una relación muy curiosa, porque él defiende que en realidad Rumanía es un país iberoamericano trasplantado al centro de Europa, porque todas las corrientes del realismo mágico, esta cierta fantasía, diría yo como trascendente, esta oralidad, esta ciudad también como entidad actuante dentro de las novelas, está muy clara en el caso de Cartarescu. Rilke, Kafka, pero también una fuerte influencia de la literatura latinoamericana a través de García Márquez o Borges, del realismo mágico, de los mundos oníricos, la infancia y la ciudad, marcan la literatura del autor rumano, que reconoce su múltiple origen. La idea de Europa en él es clave. A mí hay una frase suya que pronuncié hace unos años en Granada que me llamó mucho la atención y que creo que la respondió, que la volvió a reproducir en la FIL de Guadalajara hace un par de años. Y es que para él Cervantes, por ejemplo, no es un escritor, es como un órgano de su cuerpo. Dice que si le extirpasen a Cervantes, él probablemente moriría como autor. Por otro lado, Enrique Redel habla de la reducción de hasta un 70% del rubro editorial, particularmente en Madrid y Barcelona, que concentran el 60% de la actividad y las cuales empezarán a reactivarse a partir del próximo lunes 18 de mayo. La constatación de que las librerías son la clave fundamental del negocio. Sin librerías no existe el negocio editorial. Y tercero, la necesidad de que los poderes públicos apoyen de manera efectiva, explícita, a los puntos de venta. ¿Cómo? Primero, poniendo en marcha políticas de compra directa de libros para bibliotecas, por ejemplo, facilitando la apertura de las librerías y facilitando que los lectores podamos volver a ellas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Lo Cartarescu es uno de los grandes, ya lo escucharon en esta nota de Víctor Gaspar. Hay algunos libros, el de Bellas Extranjeras, que no está rico, no es de los grandes libros. Está que es considerado de los mejores que ha hecho, es una trilogía, el ala izquierda, el ala derecha, el cuerpo, y que es considerada como una de sus grandes obras, el Solenoide. Él vino a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro. Curiosamente estuvo en una sala de prensa en donde nadie le hizo caso hasta el día siguiente que fue anunciado que había ganado el premio Formentor, así que a los afortunados nos permitió conversar con él durante muchas horas, incluso comer, y al día siguiente lo que repartieron fue esto, que es el discurso de las diferentes personas que formaron parte del premio Formentor en torno a la obra de Cartarescu y el discurso que él da al recibir el premio. Lo importante también cuando estábamos escuchando en esta nota sobre el realismo mágico es que Cartarescu habla sobre Rumania, describe los lugares, pero ninguna de esas calles ni palacios existen, porque es algo que recrea dentro de esa ciudad en la cual él ha vivido. Entonces la retrata
pero desde la ficción, por así decirlo, es como una Santa María de Onetti. Bueno, vamos a continuar con más de lo que tenemos preparado para todos ustedes y ya entre tanto rollo me perdí, no sé qué es lo que tengo que decirles. Y bueno, vamos a hacer una pausa y queremos anunciarles que el día de mañana sábado, Canal 22 tiene una serie que es absolutamente maravillosa, los invitamos a que no se la pierdan, se llama This is Art y hemos visto capítulos que nos han llevado por diferentes momentos y estados de las emociones. Lo que busca el conductor, el creador de esta serie es tratar de conectarnos a nosotros en nuestros temperamentos frente a los temperamentos de los artistas y también a aquellas evocaciones que nos hacen las obras de arte. Así que una invitación para que no se pierdan el día de mañana a las 21 horas el nuevo capítulo de Esto es Arte. Y con esta invitación nos vamos a una pausa y ya está por aquí Juan Arturo Brennan porque es Viernes de Música. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx, en los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000, o en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Antes de recibir a Juan Arturo Brennan, hablemos de una nueva iniciativa que busca recaudar fondos para todos aquellos que se dedican a la música y que se han visto afectados o afectadas por esta pandemia. Estamos pasando por una crisis sin precedentes y uno de los sectores más golpeados de la sociedad es el de la música. Con miles de cancelaciones de eventos de todo tipo y sin un horizonte de cuál será nuestra nueva normalidad. Sensibles por la cancelación de conciertos causados por la crisis sanitaria, la Asociación Civil MAS y la compañía discográfica Urtex lanzaron una convocatoria para que empresarios, melómanos y el público en general se sumaran con un donativo a la campaña Juntos por la Música, fondo de solidaridad para apoyo a los profesionales de la música. En este momento de aislamiento, más que nunca, la música está contigo para acompañarte y darle sentido a tus días. Pero hoy, los que hacen la música necesitan urgentemente de ti. Los apoyos pueden realizarse hasta el 31 de mayo a través de la página masmexico.org. En este sitio también se pueden inscribir los músicos para solicitar este apoyo. La idea es justamente ofrecerlos a aquellos que no tienen una beca del FONCA, que no tienen una beca del PECTA y que están en el desamparo, ¿no? O sea, aquellos que sí vivían de lo que ganaban de tocar en el bar de jazz todos los jueves, por decir un ejemplo, ¿no? Los donativos son deducibles de impuestos y se les otorgará 10,000 pesos a los beneficiarios. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ya lo anticipábamos, el momento más esperado de la semana, Mirando Músicas con Juan Arturo Brennan. Gracias, Rafael. Buenas noches. Huemansin, Laura, Sergio, todos en cabina, el auditorio amable. Gracias, Rafa, por la presentación. Por aquí se equivocaste un poquito. El momento más esperado de esta semana no es Mirando Músicas, es el reinicio del fútbol alemán mañana. Sabemos algunos maniáticos y estoy seguro que somos legión, pero eso vamos a hablar después. Yo voy a insistir hasta que algo en el cerebro me diga que cambie de idea, suponiendo que la cuarentena permita que mi cerebro siga funcionando, con esta idea de que en esta situación particular es importante el concepto de las voces de todos haciendo algo en común, en este caso la música coral. Así que por lo pronto seguiré con la idea. Y hoy les voy a presentar y a recomendar mucho un grupo inglés que
Traducido al castellano, su nombre sería Voces 8. Su nombre original, que es la palabra voces en latín y un 8 pegado, es como una mezcla lingüística y conceptual muy interesante. Dejémoslo en Voces 8. Es un grupo inglés, se formó en 2003, se consolidó en el 2005. Algunos de sus primeros miembros varones eran ni más ni menos que coralistas del coro de la Catedral de la Abadía de Westminster, cosa que es bastante notable. En estos 15 años cerrados, un poquito más, que llevan trabajando, han acumulado una cantidad de presentaciones en vivo, de videos, de grabaciones, de presencia en la web y de proyectos especiales que los hacen, nada más por eso, un coro de los más notables de hoy. Por si ello fuera poco, tienen una serie de proyectos sociales relacionados con la música y la educación que son de un gran valor y de una gran nobleza. Insistiría, todo esto es muy importante, pero ¿qué es lo fundamental de un coro que les quiero recomendar? Es que cantan y cantan muy bien. Este octeto vocal inglés es de las mejores cosas que me he encontrado en el ámbito de la música vocal actualmente, y de entrada les recomiendo mucho. Voy a tener un poco de música de ellos para ustedes. Un asunto importantísimo que tiene este coro es que cantan un repertorio vastísimo. Por supuesto, empieza con la gran polifonía del Renacimiento. Hacen Monteverde muy bien, por ejemplo, cantan Bach, cantan todo el repertorio que sigue, y por supuesto están involucrados también en cantar el repertorio contemporáneo. Y en este ámbito han sido los dedicatarios y han estrenado un buen número de obras de compositores contemporáneos que les han escrito música. Y créanme que cantan con la misma soltura, la misma prestancia y sobre todo la misma calidad el repertorio antiguo, el repertorio más contemporáneo y todo lo que hay en medio. Como suele ocurrir, y creo que ya les había comentado al respecto algo de alguno de los coros que les presenté antes, me entero de que Voces 8 se presentó en México. No supe cuándo, no pude enterarme, pero el hecho de que cuando se presentaron yo ni me enteré, cosa que me da mucha pena, porque me hubiera encantado escuchar a este coro en vivo. Una de las cosas que también ha hecho Voces 8, además de toda la música que hacen, es diseñar. Uno de sus miembros ha diseñado, con un poco de ayuda de los demás, un método educativo harto interesante que ya circula por todo el mundo, y es un método que no es necesariamente un método de cantar, es un método que tiene que ver, imagínense, con el aprendizaje de los números, el aprendizaje del lenguaje, el aprendizaje de idiomas, es decir, una preparación mental, intelectual, humanista, que por supuesto ayudará a aquellos que se metan a este método, también por supuesto aprender a cantar mejor. Entonces, como muestra de las habilidades y la calidad enorme de la música que hace Voces 8, les voy a ofrecer para la parte central, fundamental de nuestro segmento Mirando Músicas de hoy, esta bellísima pieza de Monteverdi, Adoramos te Christe, de Claudio Monteverdi, con el octeto inglés Voces 8.
Esto que acaban ustedes de escuchar, que me parece maravilloso por la calidad de la música y por la calidad de la interpretación, fue el Adoramus te Christe del gran compositor cremonés del inicio del barroco italiano, Claudio Monteverdi. Una cosa bien interesante que hay, compañeros amables televidentes, respecto a este octeto, es que cuando recién se iniciaron, hicieron una serie de experimentos respecto a su dotación, en el sentido de que algunas de las voces femeninas estaban cantadas por contratenores. Con el paso del tiempo han ido cambiando un poco su dotación, probando cómo mezclan los colores, sobre todo en los distintos registros, en las distintas tesituras, y la verdad es que en todas sus formaciones ha habido renovación de personal, por supuesto. Es un coro, un octeto que rinde realmente muchísimo. Una de las cosas interesantes que tiene Voces 8 o Voces 8, o como lo quieran decir en latín, castellano, inglés, todo mezclado, es que han grabado, por supuesto, un montón de discos, tienen una discografía espléndida que les recomiendo, para distintos sellos discográficos. El éxito de estos proyectos y el éxito del grupo mismo en sus presentaciones en vivo y en sus presencias que ya mencioné en la web y en videos y todo aquello, ha hecho que ya hayan fundado su propio sello discográfico, cosa que no muchos conjuntos hacen. Por ejemplo, la Filarmónica de Berlín tiene su propio sello, pero es una enorme filarmónica, ¿sí?, con un apoyo financiero y logístico detrás realmente gigantesco. El hecho de que un octeto vocal haya podido dar de alta su propio sello es muy, muy interesante. Esto habla muy bien de un cimiento institucional, además de musical, muy importante para este coro. ¿Algo que quieran saber, compañeros, al respecto de esto? Sobre todo comentar, mi querido Guamán y mi querido Juan Arturo, es que sí, los dos teníamos la inercia, es subrayar la importancia de la música coral que hay en Reino Unido desde siglo XV, siglo XVI, y actualmente la competencia no es poca, es mucha y de gran calidad, como lo estamos viendo. Está el King's College, está el Cambridge Singers, están los King's Singers, y nos podemos ir con un largo, etcétera, y encontrar de verdad esta calidad, como dices, con compañía disquera y además con este repertorio tan vasto, es digno de mención y de aplaudir en un mundo tan competido. Bien, además entonces de la calidad musical enorme que tiene este coro que ya escucharon ustedes, además mencioné que hacen una labor social, musical sí, pero también social muy importante. Dos cosas yo destacaría. Han dado de alta la Fundación Voces 8, que a través de proyectos sociales ha beneficiado culturalmente a más de 40,000 personas de segmentos poblacionales desprotegidos. Eso es por una parte. Y por otra parte, tienen y financian una beca que cada año da 8 becas a otros tantos grupos corales. No solamente los becan, sino que además les enseñan y los instruyen a través de instrucción personalizada, de masterclasses, etcétera. O sea, no solamente Voces 8 es un gran coro, sino que además está dejando una huella profunda en el ámbito coral inglés y por supuesto en el internacional. Ya que mencionaste, Rafa, los cantantes de Cambridge, por ejemplo, hay que mencionar que este coro, Voces 8, tiene una relación institucional importante y cercana con la Universidad de Cambridge, cosa que no es nada mal. Y por cierto, la sede fundamental donde cantan y graban, que es una iglesia muy pequeña, pero con una acústica hermosa, es la iglesia de Santa Ana y Santa Agnes. Por supuesto, cantan en cualquier lado, pero este coro, este octeto vocal inglés, tiene su propia sede. Y algo que es bien importante, que es el proyecto más reciente que tiene este coro, es un proyecto que se llama After Silence, después del silencio, y viene de Aldous Huxley, el gran escritor y filósofo inglés. Decía Huxley: después del silencio, aquello que más se acerca a expresar lo inexpresable es la música. Y con este título, el octeto Voces 8 ha producido una serie de 4 álbumes con música que alude a este silencio, el último de los cuales, a menos de que la pandemia diga otra cosa, va a aparecer en julio de este año. Ese es un álbum cuádruple que valdrá mucho la pena tener. After Silence, con el grupo coral inglés, el octeto Voces 8. Mismo octeto que se despide de ustedes mientras yo me despido de Laura, de Wemansin, de Rafa, de Sergio, todos en cabina, con un fragmento de otra pieza vocal bellísima, The Deer's Cry,
El grito del venado, del enorme compositor estonio contemporáneo Arvo Pärt. De verdad, les recomiendo muchísimo, acérquense al repertorio de Voces 8, tienen una enorme discografía y venturosamente hay muchos videos de muy buena calidad profesional circulando en la red. Vamos a escuchar Voces 8, música de Arvo Pärt. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos. Chao. Chao. Christ with